Buenas noches, mis hermanos. Esta noche vamos a continuar nuestro estudio sobre la importancia de la disciplina en la casa de Dios. Cuán menester, cuán necesario que es que nosotros, miembros de las iglesias del Señor Jesucristo, seamos discípulos disciplinados. La palabra de Dios nos dice, como hemos leído en otros pasajes, por ejemplo en Hebreos capítulo 12, verso 5, dice, ¿ya habéis olvidado? Hebreos 12:5, la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Así pues que el verso 11 también añade, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué bonito pasaje de la palabra de Dios. Claramente nos dice acá que si alguien que se cree hijo de Dios y vive indisciplinado, una conducta da mucho de desear como hijo de Dios, como miembro de la iglesia. Dice la palabra de Dios que si ese hijo o esa hija que se supone que es hijo o hija de Dios no es disciplinado, entonces que más bien quiere decir que no es hijo, sino bastardo. Hay varias razones por qué la palabra de Dios nos dice por qué es importante la disciplina. Además de ser una doctrina clara, específica del Señor, que tenemos en la Santa Biblia, tanto en el Antiguo como en el Antiguo Testamento, también trae frutos, trae beneficios a la casa de Dios. Por ejemplo, en una iglesia es muy posible que haya personas que son miembros pero que no son salvos. Y entonces viven, por supuesto, al no ser hijos de Dios, al no ser verdaderamente cristianos, no tienen el Espíritu Santo en ellos. Entonces, por supuesto que no van a estar dispuestos a vivir una vida honorable, disciplinada, sumisa a la palabra de Dios. Entonces, la iglesia, ahí entonces al tomar medidas de disciplina, al ser excluidos, entonces es beneficioso para la iglesia, porque no queremos miembros en la iglesia que no sean hijos de Dios, ¿verdad? Así que eso trae el beneficio, pues, de limpiar la iglesia con personas que ni siquiera han recibido a Cristo como su Salvador personal. También un segundo beneficio que trae a la casa de Dios la disciplina es que constantemente, al ser una iglesia disciplinada, constantemente estará recordando a todos los miembros
en la casa de Dios, a todos nosotros, incluyendo al pastor, incluyendo a los oficiales, incluyendo a todos, que Dios es un Dios que pone a juicio sobre sus hijos, sobre su casa, ¿verdad? Es un recordatorio de que un día vamos a ser juzgados por nuestro Dios, ¿verdad? Número 3, la disciplina, el castigo impuesto sobre los miembros que son expulsados, hace que miembros que son indisciplinados o son de mala conducta, de mal ejemplo, también al ser excluidos, a ser sacados de la casa de Dios, entonces mantendrá a la iglesia como Dios quiere que se mantenga, ¿verdad? Una iglesia sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante, ¿verdad? Otra razón por la cual es importante, beneficioso para una iglesia ser disciplinada como el Señor quiere, es que va a ser una iglesia que va a aumentar su membresía. Hermanos, en vez de pensar que vamos a perder miembros y vamos a hacer menos y nos vamos a debilitar si aplicamos la disciplina, es todo lo contrario, es todo lo contrario. Hay hijos de Dios, hay hijas de Dios que admiran, respetan, ansían, anhelan en su corazón que la iglesia del Señor sea un lugar santo, sea un lugar distinto, separado, donde veras se practique lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Porque esto es serio. Y hay hijos de Dios que son serios, hay hijos de Dios que de veras quieren tratar las cosas del Señor, así como están escritas en la palabra. Y eso va a hacer que Dios nos envíe personas que de veras sean serias, que sean ejemplares y que quieran unirse a la casa de Dios. Amén. En cuanto a la disciplina, hay tres clases, tres razones por las cuales la iglesia necesita ejecutar disciplina. Una razón son las ofensas personales. El otro día leímos en Mateo capítulo 18, vamos a leerlo de nuevo, comenzando con el verso 15 en adelante, sobre lo que es esta situación de las ofensas personales. En este capítulo de Mateo 18, verso 15 dice: si tu hermano peca contra ti, y el Señor se está dirigiendo a sus discípulos, a su iglesia, que Él está pastoreando, ¿verdad? La iglesia primitiva. Dice, si tu hermano peca contra ti, hay alguna ofensa, hay alguna calumnia, ha habido algún fraude, algún engaño, alguna situación, verán que hay un hermano ofendido y uno que es el ofensor. Entonces, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, si se pone de acuerdo contigo, si reconoce de veras que lo que dijo, lo que hizo es incorrecto, es mal y te pide perdón, entonces dice aquí, si te oyere, has ganado a tu hermano. ¡Qué bueno! La reconciliación ha venido y ahora ya no hay muros de separación, ya no hay desavenencias entre los dos y ya se entendieron y qué bueno, ¿verdad? Ese es el primer paso. Dice, pero si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si el primer intento ya se hizo, se agotó, no dio buen resultado, entonces dice el segundo intento es
tomaron parte de testigos. Puede ser el pastor, puede ser algún diácono, algún hermano o hermana madura en la fe. Tómalos contigo y ve para que ellos sean testigos de que tú estás buscando que el hermano reconozca su error, su falta, por qué te estás ofendido y lastimado. Dice, y ellos te van a ayudar para ser testigos y instar al ofensor para que reconozca eso y que se reconcilie. Pero dice, si eso también ha sido agotado y no dio buen resultado, entonces dice en el verso 17, si no los oyere a ellos, que ya eres tú, ¿verdad? Junto con 2 testigos, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Entonces, esto habla pues definitivamente de ofensas personales, situaciones que con frecuencia se suscitan en la comunidad de miembros de la iglesia por una u otra razón. El hermano A dijo algo acerca del hermano B que fue incorrecto, fue una calumnia, fue un insulto, o hizo algo tal vez, quizá algún negocio que hicieron y faltó a su palabra, lo engañó, le pagó menos de lo que debía de ser, etcétera, etcétera. Entonces vienen estas situaciones. Pero la disyuntiva bíblica es, ve y arréglate con tu hermano, primero, número 1. Pero la verdad es que muchas veces la persona ofendida va y le dice a su amigo, inclusive le dice al pastor o algún otro miembro de la iglesia, menos a la persona que ha sido el ofensor o la ofensora. Es completamente incorrecto. Eso es faltar a lo que dice el Señor. Nadie tiene que darse cuenta qué es lo que ha ocurrido, sino el ofendido y el ofensor. Es algo privado, es el primer paso que se tiene que dar. Y muchas veces se falla en esta situación, muchas veces saben todos los demás en la congregación qué es lo que está pasando, pero menos la persona que ha sido causante del insulto, del chisme, de la calumnia, del engaño, etcétera, etcétera. Y eso es completamente incorrecto. Trae eso ya división en la iglesia, problemas, dificultades. Se ha hinchado ya la situación y Dios no quiere que eso ocurra. Esto es tan serio, hermanos, que dice la palabra de Dios acá en nuestro texto, ¿verdad? Que si el ofendido comienza a decirle a los demás, en vez de haber acudido al ofensor para entenderse con él y para reconciliarse, si él más bien se vuelve a otras personas para decirle qué es la situación, entonces eso se convierte en chismografía. Ya la primera falta es no obedecer la palabra de Dios, de ir al ofensor. Y esto ahora más bien se duplica la falta. Se hace más grande la falta, porque el ofendido ya se convierte en un chismoso. Y la palabra de Dios claramente dice en Levíticos capítulo 19, en el capítulo 19, verso 16,
desde el principio el Señor nos está dando instrucciones para que estas cosas se eviten. Dice en el capítulo 19 de Levíticos: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. ¿Qué le parece? Dice, es tu Dios, tu Creador, tu Salvador, tu Rey, que te ordena estas cosas, dice el Señor. No andarás chismeando. Y chismeando es andarle diciendo a otras personas lo que no debe de importarles, en vez de conservárselo nada más con la persona que ha sido el ofensor, ¿verdad? Así que ya esa es una falta. Ya esa es una falta. Andarle comunicando a los demás un problema, una situación que ha ocurrido. Y ya dijimos que eso es doble. Y ahora hay una triple falta. También que se invita, que se acarrea por no respetar esta disyuntiva bíblica. Dice en el mismo capítulo, verso 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. De hecho, que es por aborrecimiento que está haciendo esto, extendiéndole mala fama y apuñaleando a la persona por la espalda, hablando mal de él. Dice la palabra de Dios, no andarás haciendo esto a tu hermano por tu aborrecimiento. Dice, razonarás con tu prójimo. ¿Ve cómo la instancia está acá? Dice, no. Lo que tienes que hacer es, en vez de andar chismeando, ve y habla con él. Esta es la misma instrucción acá en el Antiguo Testamento. Razonarás con tu prójimo. Y ve qué importante. Cuando digo que se triplica más bien, se duplica la falta. Porque ya hablamos de dos, ¿verdad? De no obedecer lo que dice la palabra de Dios y más bien andar chismeando, ya esa es una segunda falta. Y entonces dice acá que por aborrecerle en su corazón y por andar hablando a los demás de esto, dice que participa de su pecado. Dice, y para que no participes de su pecado. Al decir esto, ya esto es una triple falta. Es como decir que la persona por lo que está ofendida, molesta y que está aborreciendo a su hermano, él se hace culpable de la misma falta que él está diciendo que su hermano cometió contra él. Qué feo eso, ¿verdad? Por ejemplo, se anda diciendo que es un ladrón, que es un mentiroso, que es un estafador, que me hizo aquí, me hizo allá. Dice la palabra de Dios, por faltar lo que dice la palabra de Dios, de no hacer lo que Dios dice que haga, entonces él mismo se hace como estafador, mentiroso, engañador, etcétera, etcétera. Qué feo, qué feo. Dios te dice, lo que estás haciendo es participando de su pecado. Así pues que si usted, por no obedecer este mandato de la palabra de Dios, de reparar las ofensas personales directamente con el ofensor, usted hasta se hace culpable del mismo pecado que él ha cometido, ¿verdad? Es como el ladrón que busca ayuda y usted le presta ayuda, le presta su carro, el teléfono, etcétera, etcétera, y para que cometa esa fechoría, usted llega a ser tan culpable como el hombre mismo que perpetró la falta. Es lo que está diciendo el Señor acá. Qué serio que es esto, ¿verdad? Qué importante es, pues, hermanos, que tengamos nuestro corazón limpio, nuestra conciencia tranquila y sabiendo que estamos actuando como Dios quiere que lo hagamos. Amén. Muy bien. Ahora dice la palabra de Dios acá que si el hermano, después de que usted hizo el primer paso, no dio resultado, pues busca uno o dos testigos. Amén.
haga eso. Ya haber hecho el primer paso, es fácil hacer el segundo, ¿verdad? Y si este tampoco da resultados, es la palabra de Dios, entonces dígalo a la iglesia. La iglesia es el jurado que determinará la culpa de la persona que ha sido el ofensor o la ofensora, ¿verdad? Y le someterá a la disciplina, expulsándole, desconociéndole ya como miembro, quitándole todos sus derechos de ser miembro de la iglesia, porque tiene un espíritu incorrecto, persiste en su grosería, en su calumnia, en su mala acción contra el hermano que ha lastimado, y por supuesto un poco de levadura leuda toda la masa. No queremos que esta persona siga sembrando la misma discordia, la misma mala voluntad, la misma falta de amor que ha tenido con este hermano, que le ha causado tanto daño, para que le haga con los demás, ¿verdad? Entonces dice que ténganle por gentil y por publicano. No quiere decir que es gentil y que es publicano en el sentido de que no es salvo. A lo mejor es, pero ténganlo como que pertenece a esa categoría de una persona que no conoce a Cristo como Salvador. No es que no estamos diciendo que no conoce a Cristo como Salvador personal, sino que pertenece a esa calaña de individuos, porque Él se está portando así como ellos, ¿verdad? Y así como aquellos, pues, inconversos, que no conocen a Cristo como Salvador, no pueden ser miembros en la iglesia, tampoco Él, aunque sea salvo, porque su conducta es como la de una persona que no conoce a Cristo como Salvador personal. ¿Ven? Muy bien. Entonces, es importante esta directiva de la palabra de Dios, ¿verdad? Qué lindo es como nos convence el Señor. Cuán importante es que seamos disciplinados, que actuemos no como niños alcahuetes y malportados, como personas maduras, instruidas en la palabra de Dios. En Romanos capítulo 14, el verso 22, dice, en el contexto, está hablando de asuntos de conciencia, cómo tratar a los hermanos y no ser motivo de hacerles tropezar, ¿verdad? Si por comer carne o por beber vino ofendemos y lastimamos a los hermanos, entonces dice que nos abstengamos de esas cosas, ¿verdad? Y que no seamos piedra de tropezadero para otros hermanos, ¿sí? Alguien ahora puede decir, pero yo no estoy de acuerdo con eso, que está leyendo el pastor ahí, que por no haber hablado con la persona, el ofensor, entonces, y por andarle diciendo a los demás que yo me hago culpable del mismo pecado. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es posible que alguien diga eso. Bueno, eso no es problema. Si usted no está de acuerdo, eso vale un comino. Eso no importa. No es lo que usted sienta, lo que usted juzgue en usted mismo, pero es lo que el Señor diga. Lo que el Señor diga. La palabra de Dios nos dice que engañoso más que todas las cosas y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? La palabra de Dios no quiere que nos vayamos por lo que sentimos, por lo que nosotros juzgamos, por lo que nosotros sentimos en nuestra conciencia. Ve lo que dice acá en el capítulo 14, versos 22 de Romanos. ¿Tienes tu fe? ¿Tienes tú la creencia de que todo está bien? Dice, tenla para contigo delante de Dios. Tenla para contigo delante de Dios. Eso quiere decir como no trates de imponer o insistir en los demás, que tú piensas esto, tú piensas lo otro, ¿verdad? Bienaventurado, dichoso, feliz,
Dice la palabra de Dios acá, el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. ¿Qué le parece? Hermanos, Dios no quiere que andemos usando nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestro temperamento, nuestras ideas para juzgar las cosas entre los hijos de Dios. Hagamos simplemente lo que dice la palabra de Dios, no lo que sentimos. Lo que sentimos no tiene suerte ni parte en estas cosas en la casa de Dios. Amén. Dice, bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba. Amén. Ok, ese es un texto, ¿verdad? El otro es en Primera de Juan, capítulo 3, verso 20. En la epístola de Primera de Juan, capítulo 3, versos 20. Hay otro texto acá que nos habla de lo que es el corazón, de lo que es la conciencia, ¿verdad? Dice, si nuestro corazón nos reprende, si nuestra conciencia no está tranquila, tal vez hemos oído algo de la palabra de Dios, ¿verdad? Alguien que nos ha instruido sobre esto, sobre lo otro. Dice, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Mire, si en algo que usted juzga, porque yo sé que este texto que dice allá, ¿verdad?, de que nos podemos hacer tan culpables delante de Dios por la ofensa que estamos recriminando de otro hermano, de otra hermana. Nos hacemos culpables por no dirigirnos, por no ser autodisciplinados y por no obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y entonces podemos protestar sobre esto. No, pero ¿cómo que yo no soy yo no voy a andar ofendiendo de esa manera, yo no voy a andar engañando de esa manera, que me enseñaron aquí, que mis padres me enseñaron allá? Hermanos, eso no vale nada. Dios dice que usted se hace tan culpable como aquel individuo a quien usted acusa y de quien usted está reclamando, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Sea que nuestro corazón nos reprenda o no nos reprenda, nuestro Dios es mayor todavía, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Es importante que aprendamos, sí, que en cuanto a estas ofensas personales, Dios quiere que hagamos esto antes de andar regando las cosas con nadie más, que vayamos a la persona que concierne el asunto, ¿verdad?, que está involucrado en la falta que le ha ofendido a usted. Cuán importante es actuar, pues, como adultos, como maduros, hijos de Dios, no como chiquillos indisciplinados, ¿verdad? Es lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1. Vamos a leer también ahí. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales
y andáis como hombres, como los hombres perdidos, como los que no conocen a Cristo como Salvador personal. Así pues que si por disensiones, contiendas, por celos, por otras cosas, andamos peleándonos, discutiendo, argumentando unos contra otros, molestos por esto, molestos por lo otro. Dice la palabra de Dios que eso no es ser espiritual, sino ser carnal. Y precisamente lo que el Señor quiere es, pues, hermanos, que al ser disciplinados, esa carnalidad no esté estorbándonos para representar a nuestro Señor Jesucristo, tanto en lo personal como hijos de Dios o como iglesia del Señor Jesucristo. Si vamos a estarle representando correctamente delante del mundo, tenemos que ser hijos de Dios disciplinados. Recordemos que Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. La luz del mundo. El mundo está en oscuridad, está en tinieblas, e ignora la palabra de Dios, ignora la Biblia. Nosotros somos la única Biblia que ellos van a estar leyendo con nuestras obras. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una lámpara, dice, un candelero, dice, no se puede esconder, ¿verdad? No se puede esconder, no se pone debajo de la mesa, debajo del almud, sino se pone arriba, dice, para que ilumine a todos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando hacemos esto, pues, que no estamos actuando buscando venganza, andar en chismografía, ni teniendo inquina, mala intención con nuestros hermanos, pero más bien en amor, con la palabra de Dios, vamos y les buscamos para reconciliarnos, estar dispuestos a decir, hermano, yo estoy aquí para decirle que nos entendamos, usted reconozca su falta, yo soy su hermano en Cristo, estoy dispuesto a perdonarle por esto, seamos hermanos, sigamos adelante sirviendo a nuestro Salvador Jesucristo. Los vecinos, los familiares, los compañeros se dan cuenta y dicen, qué bonito que se trata esta gente, qué ejemplares que son, ¿verdad? Y qué bonito, sí. Yo estoy mirando en la iglesia donde ellos van, todos son así, generosos, amigables, se aman, tienen bonitos proyectos para hacer, para seguir predicando la palabra de Dios. Tienen algo que yo no tengo. Yo quiero también buscar a Cristo, quiero ser salvo, quiero ser miembro de una iglesia así. Ese es el resultado y eso es lo que el Señor quiere. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dice la palabra de Dios, si os amáis unos a otros. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Buenas noches. Y en el próximo estudio estaremos tratando lo que es otro tipo de ofensas. Hoy miramos las ofensas personales. En el próximo estudio vamos a mirar las ofensas públicas. Dios los bendiga, hermanos. Feliz noche. Sigamos intercediendo, orando unos por los otros. Amén y amén. Buenas noches.